Buenas noches. ¿Cómo están mis queridos hermanos? ¿Cuántos están muertos? Entonces quiere decir que todos están vivos, amén. Ok. Pues les saludo a todos los presentes, a los que están en línea, a los que nos visitan. Y bueno, yo estoy contento de venir a compartir la palabra de Dios y más por las fechas en las que estamos viviendo, unas fechas cargadas de calabazas. ¿Sí? ¿Usted ya tiene su calabaza? Muchas personas vestidas de negro, así como tenebrosas, ¿verdad? Altares de muertos por todos lados. Y bueno, un festejo que cada vez cobra más fuerza. Nosotros vivimos en un país donde la muerte, hay un culto a la muerte. Se hacen los altares de muerte, de muertos, y los panteones se llenan de gente que va a llevar comida a sus muertos, y bueno, es toda una celebración, pero eso es un culto, realmente es pagano. Cuando vemos en la Biblia, ese es un culto pagano, pero nosotros, contrario, porque somos contrarios, amén, ¿o no? Somos contrarios. Lo que ellos dicen que es malo, nosotros ¿qué decimos? Que es bueno. O sea, y lo que nosotros decimos que es malo, ellos dicen que es bueno. Somos contrarios. Y lo que ellos celebran, la muerte, pues nosotros al contrario, ¿qué celebramos? La vida. Amén. La iglesia donde va mi hija, ellos celebran la vida el día que se celebra tradicionalmente la muerte. Ellos hacen un concierto y nos han invitado, y realmente va mucha gente, todos vestidos de blanco, porque nosotros no nos vestimos de negro, porque celebramos la vida, es lo contrario, y se pone bueno. Amén. A nosotros nos invitan, y bueno, es una celebración de vida, porque la verdad es que vamos a ver un poquito acerca de este tema, un tema que es esencial que podamos entender, y que además puede transformar nuestro pensamiento, nuestra manera de ver la vida, ¿sí? La reflexión de esta noche está basada en una de las narraciones más conmovedoras y también poderosas de la palabra de Dios, la resurrección de Lázaro, que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Abra su Biblia y vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el 47, aunque es difícil que podamos exprimir toda la enseñanza que el Señor nos deja en ese pasaje. Este es un pasaje en cual vamos a encontrar el dolor humano en su máxima expresión, porque cuando alguien muere, los deudos pues se sufren, se acongojan, y sin embargo vemos la parte misericordiosa, la parte humana, cuando llega Jesús y confronta la realidad de la muerte de su amigo Lázaro, cómo él mismo experimenta tristeza, llanto junto a las hermanas de Lázaro, que parece ser que ellos tenían una relación como familiar, que eran amigos, pero eran amigos muy cercanos, ¿sí? El Señor les dice a ellas en una frase que debería o debe de impactarnos también a nosotros. Ellas le dicen al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es una expresión de pérdida, pero también es una expresión de desesperación.
habla de una fe que está como condicionada tal vez al tiempo y al espacio. Este momento está teñido de mucho dolor. Vemos también, encontramos la tumba sellada, encontramos el olor a descomposición y todo apunta a que la muerte triunfó. Pero no es cierto, la muerte no ha triunfado. ¿Estamos de acuerdo? El Señor venció a la muerte. El Señor venció a la muerte. Y eso debe de llenarnos de mucha confianza, de saber en dónde estamos y en quién hemos creído. En nuestros días solemos enfocarnos en algo que es sumamente inevitable, como que es la muerte. Y muchos tomamos la muerte como el final. Pero ¿qué pasaría si después de leer este versículo nuestra perspectiva cambia y encontramos que la muerte física realmente no es el final? Y ahí es donde podemos ver cómo el triunfo del Señor sobre la muerte es una bendición y es una promesa para nosotros, que en ese momento nosotros lo podemos alcanzar. Es la promesa, es el regalo de la vida que el Señor nos garantiza y que ya tenemos hoy. Nosotros ya tenemos hoy la vida que nos da el Señor Jesús, y que esa misma vida se va a extender más allá hasta la eternidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, con esto en mente yo quisiera que me acompañara a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Padre, gracias por este tiempo hermoso, Señor, después de haberte alabado, después de habernos gozado, agradándote con nuestros cantos, Señor, expresando lo que hay en nuestro corazón hacia ti, rendidos en adoración, Señor. Hoy queremos escuchar tu palabra, tus enseñanzas, y que nos amplíes nuestra perspectiva de lo que es la muerte y lo que es la vida, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Bien, hoy quisiera recordar ese evento histórico, porque es histórico esto que vamos a leer. Esto, más allá de lo que sucede, de un acto o de un suceso marcado por la tristeza de normal, o sea, esto es normal, la muerte de un ser querido es normal, que exista tristeza, porque aquí hay una separación. La tristeza es porque hay una separación entre los que siguen vivos y con el que murió, pero para los cristianos es algo diferente, se convierte en una victoria, ¿sí? Vamos a escuchar y vamos a explorar un poquito acerca de un milagro que puede cambiar nuestra perspectiva de la vida, de lo que es el vivir y lo que es el morir. Encontramos en este pasaje resignación a la expectativa, ¿sí? ¿Cómo pasamos de aceptar pasivamente la muerte? ¿Cómo podemos aceptar pasivamente la muerte? Sin embargo, no es que aceptemos pasivamente la muerte, sino que hay diferentes formas de ver este acontecimiento. La muerte física, la muerte de emociones, la muerte de sueños, y cómo pasamos de nosotros a vivir, a transformar la esperanza en una confianza, en una seguridad de vida. Desde aquí, desde lo que estamos viviendo día con día, nuestra vida diaria, hoy, hasta la eternidad. Pasamos de la desesperación a la celebración. Como el poder que llamó a Lázaro, como ese poder que lo llama de la tumba para salir y para expresar que lo que está muerto vive. Porque después de haber pasado por un momento de tristeza, usted se puede imaginar a la gente ahí triste, llorando, porque dice que fueron y lloraron. El mismo Jesús lloró.
Pero después de eso, cuando el Señor lo llama, ese llanto, esa tristeza se convierte en alegría. Porque, bueno, yo creo que más allá que alegría, yo no puedo expresar, si usted se pusiera a pensar, ¿qué sentiría? Bueno, hoy circulan memes de alguien que está muerto y se levanta y todos salen corriendo, ¿verdad? Aquí no salieron corriendo, sino que todos se maravillaron de lo que estaban viendo, que llegó y se manifestó la vida, venciendo a la muerte. De la tristeza, un cambio de la tristeza a una fe viva. La fe que nos trae pensar en la resurrección y la vida. Cuando nosotros entendemos esto, nos va a librar del miedo a la muerte, para que nosotros podamos celebrar, abrazar y vivir cada día al máximo. Por ahí había una expresión de un escritor, Moody, yo no sé si usted ha escuchado ese nombre. Él dijo que si el día que él muriera y que se extendiera la noticia de su muerte, que nadie se pusiera triste, porque realmente no murió, sino que pasó a una vida mejor, y que él estaba muy feliz y más alegre de lo que pudiera haber seguido viviendo aquí, porque su vida o su muerte lo llevó a un plano espiritual donde él estaba viviendo más de lo que en este mundo podemos vivir. De tal manera que la tristeza de la muerte tiene muchas connotaciones, y cada una de ellas nos debe de poner en un plano, porque la palabra de Dios que vamos a leer nos va a desafiar, pero también nos va a motivar a ver la vida con nuevos ojos, a soltar lo que nos puede encadenar al luto y verdaderamente celebrar la vida con la convicción de que la última palabra no la tiene la muerte, mis hermanos. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Y la última palabra de Dios no es la muerte, es la vida eterna. Entonces, con esto iniciemos a leer esta historia impactante. Que mire, muchas veces nosotros leemos la Biblia y no causa en nosotros nada. ¿Cómo que la leemos y somos así como que, pues sí, lo resucitó? Pero cuando tú puedes ver la magnitud de lo que acaba de suceder, bueno, debemos de sorprendernos, por lo menos, y decir, ¿cómo un muerto resucita? ¿Cómo es eso? En Juan capítulo 11, versículo 1, dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana María, una familia. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Ella fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esto está narrado que esta María, en una ocasión cuando llegó el Señor, ella llegó y derramó un frasco y lavó sus pies y luego con sus cabellos los secó. Y es esta María, por eso había tanta relación con ellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Hasta aquí pues puede parecer una noticia normal. Está enfermo. Como muchas veces nosotros hemos preguntado y hemos orado desde aquí: vamos a orar por fulano, por perengano que está enfermo. Es normal que nos enfermemos. Cuando Jesús recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro, se encontraba en el lugar o en un lugar al otro lado del río Jordán, en una región conocida como Perea, como una provincia o un estado. Lázaro vivía en Betania, era una aldea cercana a Jerusalén. Había una distancia de 3 kilómetros entre Betania y Jerusalén.
La distancia entre la región de Jordán y Betania era larga y requería de un largo viaje. Jesús, cuando le dan la noticia, y en lugar de responder inmediatamente, ponerse en camino, porque su hermano estaba en una necesidad, él consideró que iba a ir hasta donde estaba su amigo, y sin importar la distancia, sin importar las dificultades, sin importar nada, él iba a ir hasta donde estaba su amigo que estaba enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte. Sí. Pero fíjese, el Señor sabía que estaba enfermo y él conocía los acontecimientos, todo lo que iba a suceder. Porque dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ello. El Señor sabía lo que iba a suceder. Los demás nadie sabía, solamente pensaban que estaba enfermo. Jesús, versículo 5 dice: amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea que inmediatamente no se fue. Estaba enfermo, y cuando le avisaron ya habían pasado algunos días en que estaba enfermo, y todavía tomó 2 días más para empezar a moverse. Después de esto, versículo 7, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Estamos viendo una narración de hechos, cómo empiezan a cambiar. Él se pone en movimiento. El versículo del 7 nos vamos a brincar hasta el versículo 11, y dijo esto: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Mire, el Señor, cuando se empezó a mover, él supo que Lázaro ya había muerto. Pero él dice: nuestro amigo está dormido, pero vamos a despertarlo. Entendía que lo que él iba a hacer para la gloria de Dios. ¿Sí? No es que iba a hacer algo para que la gente lo levantara, lo exaltara, que él fuera glorificado, sino que él dice: lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer, y él sabía en su interior lo que iba a suceder, será para la gloria de Dios. Dijo: y vamos a despertarlo. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente de sueño, que se había dormido. Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Mire cómo Jesús ya sabía de la muerte de Lázaro. Y hasta aquí nadie le había dicho. Lo único que él tenía de referencia era que él estaba enfermo. Pero los acontecimientos a una distancia larga eran, el único que lo conocía era Jesús, y dijo: él ha muerto. Y por causa de ustedes, dice, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde él está. Tomás, llamado el Dídimo, entonces dijo a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Mira, este Tomás era incrédulo. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días habían pasado de que recibió la noticia? Por lo menos 6. Pero seguro que eran más. Lo único que sí es que Lázaro ya había muerto, y que ya lo habían sepultado, y que tenía 4 días en el sepulcro. Versículo 19 dice: y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Debemos notar aquí lo siguiente: Jesús dejó que pasara un tiempo, no porque hubiera querido, sino porque era necesario tal vez
que la situación fuera realmente como muy grave. Ya murió y ya han pasado 4 días. O sea, el asunto ya estaba complicado. A los ojos de todos, esto, lo que pudiera suceder, ya no tenía remedio, ¿sí? Cuando finalmente llegaron a Betania, el relato especifica que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. El versículo 20 nos dice: entonces Marta, la hermana, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Seguramente María dijo: pues ya, ¿qué puede hacer el Señor? Ya murió, ya no hay nada que hacer. Y la tristeza la había invadido seguramente. Pero Marta salió y Marta le dijo al Señor, a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y aquí empieza algo muy impactante. Un encuentro entre el Señor Jesús y Marta. Un encuentro que está marcado por la tristeza. Lázaro ya había muerto, habían pasado días, había un sentido de pérdida, de desesperación, de tristeza en el ambiente. Cuando Marta va al Señor y le expresa su sentir: Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta seguramente, o bueno, no seguramente, Marta confiaba en el Señor. Marta tenía fe en el Señor. Marta creía en el poder que Dios podía tener. Sin embargo, había una diferencia. Marta pensaba que la distancia había imposibilitado que el Señor, estando ahí, hubiera sanado a su hermano. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella sabía del poder de Dios. Marta no le estaba reprochando el hecho de que no hubiera estado, no se lo estaba reprochando, pero sí había una fe que pudiera ser suficiente, pero que pudiera estar completa si el Señor hubiera estado presente. Si tú hubieras estado aquí, mira, nada de esto hubiera pasado. Pero como no estabas, pasó. Porque la distancia impidió que tú estuvieras aquí. Aquí hay una diferencia muy marcada en sus palabras con lo que nosotros podemos ver. La fe de Marta era una fe limitada. La distancia era un impedimento para que hubiera sucedido lo que ella quería, lo que ella anhelaba, lo que todo mundo quiere: la sanidad de su enfermo. Y esto lo podemos ver, mis hermanos. Siempre, todo mundo, nadie quiere que se muera nadie. Todos queremos que todos sigan viviendo, a pesar de que muchas veces están sufriendo, y aún así nosotros queremos un milagro y pasamos el papelito. Mi abuelita, que tiene no sé cuántos años y que ya no puede ni caminar, ni oye, ni ve, ni nada. Pero Señor, que no se muera, haz un milagro. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Si tú hubieras estado aquí, aquí podemos ver una fe diferente, para que vea que lo que Marta tenía era una fe limitada, una fe condicionada a la presencia física del Señor. Y la podemos comparar con la fe del centurión. ¿Usted conoce la historia del centurión? Un hombre que no era judío, un hombre que no conocía la palabra de Dios, un hombre que no conocía lo que decía el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, todo esto. Y sin embargo va delante del Señor y le dice que si puede hacer un milagro, que tiene un enfermo. Y van y le dicen: hey, ya no le pidas nada, ella murió. Y el Señor le dijo: no te creas. No te creas. Y él dice: Señor, no necesitas ir allá hasta mi casa. Con una palabra que tú digas es suficiente.
Y cuando llegó a su casa y preguntó, le dijeron la hora, el momento en que su hija estaba bien y que no había pasado nada. Entonces él entendió que el Señor en ese mismo momento, a una distancia, no sé si considerable o cercana, pero era una distancia, no estaba el Señor donde estaba el enfermo, el muerto, y resucitó. Y aquí en este caso, Marta no tiene esa misma fe, pero tenía una fe. Yo sé que si tú hubieras estado, no hubiera pasado nada de esto. Y luego aquí le dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tiene fe, claro que tiene fe, pero necesita estar segura de que el Señor esté ahí presente. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. Tenemos una fe limitada. Necesitamos ir a la iglesia el jueves o el domingo o el sábado cuando usted venga para que pase su papelito y para que oren por usted. Y fíjese, usted necesita la oración y que Dios esté ahí en su milagro, en su necesidad el lunes. Y tiene que esperar una semana. Y a lo mejor tú dices, ay Señor, si hoy fuera día de la iglesia, si hoy fuera día de ir a la iglesia. O estás ahí, tal vez tú como Marta, Señor, si tú estuvieras aquí. Pero ¿qué creen? El Señor sí está ahí. ¿Amén? ¿O no? El Señor está en nuestros días en el momento que tú lo necesites. El Señor está siempre con nosotros. Cuando y sigue un diálogo que también por demás es muy interesante entre el Señor Jesús y Marta. Versículo 23, el Señor le dice, tu hermano resucitará. Marta, fíjese la respuesta. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, pero hoy, no siguió diciendo, pero lo que trata de decirle es, pero hoy ya está muerto. Y el Señor le estaba diciendo otra cosa, tu hijo, tu hermano va a resucitar. Tu hermano resucitará, no te preocupes, tu hermano va a resucitar. Y él le dice, sí va a resucitar, pero cuando venga la resurrección de los muertos y cuando haya llegado al fin. Marta está usando la lógica. Ciertamente, en ese tiempo sabían de la resurrección, sabían del día final, sabía que los muertos resucitarán. Como hoy en nuestros días todos sabemos que vamos a resucitar, que todo el mundo va a resucitar. Pero Marta está pensando con su lógica, con su mente, con su entendimiento. Sí. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Sin embargo, el Señor le contesta, porque el Señor le está enseñando, mis hermanos. Le está enseñando algo muy profundo, algo que trasciende el pensamiento, algo que va contra la lógica, algo que debe de hacernos entender también a nosotros nuestra situación. Una afirmación importante para todos, para Marta, para Lázaro, para nosotros. Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Le pregunta, ¿crees esto? Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Estas palabras son el motivo, mis hermanos, por el cual nosotros podemos celebrar la vida y no la muerte. Porque aquí dice claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
Aunque muera, vivirá. Y aquí se está refiriendo a una muerte física. Una muerte que todos tenemos que pasar, pero que esa muerte no significa que vamos a morir espiritualmente. Va a morir nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu va a vivir. Porque todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Amén. Es decir, que tú no vas a morir. Cuando llegue el día que le avisen a tu familia que moriste, o cuando te digan que Chava Pardo murió, ¿qué vas a pensar? Pobre de su esposa, pobre de sus hijos, se murió Chava. Y la verdad es que, como dijo Moody, yo voy a estar feliz más que ustedes. Cuando les digan más que ustedes, y piensen en ese día. Yo he pensado muy seriamente en este asunto y yo digo, ese día yo voy a conocer a mi Señor. Ese día yo lo voy a conocer. Y me voy a quitar de la mente todas esas imágenes que me dijeron que así era. Me lo pusieron de ojo negro, de ojo azul, de ojo verde. Me lo pusieron moreno, rubio, alto, flaco, o sea, fuerte o débil, así como muy flaquito. Bueno, me lo han puesto de mil formas, que llegó un momento en que dije, ya no quiero saber hasta que lo vea. Pasé de la muerte a la vida. Usted va a pasar de la muerte a la vida. Una transición que, mis hermanos, cuando lo que está enseñando el Señor Jesús es que nosotros ya pasamos esa transición de la muerte a la vida. Y más allá de pensar que tú estás vivo, pudiera pensar o pudiéramos decir que estamos vivo. ¿Sí entiende ese término? Vivo físicamente y vivo espiritualmente. El que vive y cree en mí no morirá jamás. Estas palabras, solamente estas palabras son el motivo por el cual nosotros podemos celebrar la vida. Nosotros sí podemos celebrar la vida porque ¿cuántos de nosotros estábamos muertos y hoy estamos vivos? Y mire, le voy a preguntar, ¿dónde estaba usted cuando el Señor fue a resucitarlo? Porque quiero decirle que el Señor ya lo resucitó. Y a lo mejor usted está pensando lógicamente, como Marta. Pero, mis hermanos, hay una resurrección en nuestra vida. Bueno, eso creo. Porque nos han dicho de nacer de nuevo. Esa es una resurrección. ¿O no? Esa es una resurrección. Y tú ya estás vivo espiritualmente. Entonces, aunque tu cuerpo muera físicamente, espiritualmente, tú no vas a morir porque ya tienes vida. ¿Sabe cuál es la muerte, mis hermanos? No es solamente físicamente, pero la muerte es cuando tú estás lejos de Dios. Esa sí es la muerte. Porque vas a morir físicamente, pero solamente vas a estar en un lugar donde están los muertos espirituales. Pero si tú tienes vida, si tú ya resucitaste, si tú ya el Señor hizo algo por ti, ya te rescató de tu vana manera de vivir y ya te dio vida, te sacó de la muerte a la vida. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Tú estás seguro de que ya estás en la vida espiritual del Señor? Los vivos respondan.
¿Sí estás seguro? No morirás jamás. Tal vez como estas palabras se las dijo el Señor a Marta, no morirás jamás. Y estas palabras son también para nosotros. Hey, no morirás jamás. Cuando tú reflexionas y piensas en la muerte física, en la muerte de nuestro cuerpo, solamente es una transición. Ya no vas a existir físicamente. Ya no. Vas a pasar de este plano material a un plano espiritual. Repito la pregunta del Señor que le dijo a Marta: ¿tú crees esto? ¿Crees que no vas a morir? ¿Crees que vas a tener vida eterna? Y le pregunta: ¿tú crees esto? Y yo te pregunto a ti de la misma manera, esta pregunta que le hace el Señor a Marta y que esta noche también el Señor nos la hace a nosotros: ¿tú crees esto? ¿O estás ahorita pensando, ¿de qué está hablando este cuate? ¿De cuál fumó? Estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando de que yo creo que no moriré jamás, porque el Señor ya me dio vida, y quien tiene vida ya no puede volver a morir. Estoy hablando de la vida espiritual, la vida que un cristiano ya tiene. Sí. Entonces, si ya tenemos vida y todo nuestro entorno es de vida, pues lo único que podemos celebrar es la vida, no la muerte. Sí. Ciertamente que ya no estaré en el mundo, pero mis hermanos, el Señor, cuando descendió a la muerte, cuando Él murió, cuando descendió al Hades, Él venció a la muerte y la venció por nosotros. La venció para que tú y yo y todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. El Señor le está explicando todo esto a Marta, para que su concepto de la muerte y de la vida cambie, para que su concepto de la tristeza y de la alegría sean diferentes. Hemos ido a muchos funerales donde el esposo, la esposa o los hijos del muerto, del que murió, no están llorando, no están tristes, y la gente que no conoce al Señor se pregunta: ¿qué les pasa? ¿No lo querían? ¿Ya les estorbaba? ¿Ya han de tener otro plan por ahí? Por eso hasta les dio gusto que muriera. Pero no, la seguridad es que esa persona cristiana que murió físicamente, pero en su espíritu siguió igual, solamente cambió de dirección. Su dirección ya no está en la colonia fulana, sino que su dirección está en el cielo. Amén. Y ese es motivo de alegría, mis hermanos. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María. Ya lo entendió, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Quiere que vengas, quiere que salgas de tu tristeza, quiere que salgas de tus reflexiones. Y al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo también lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se estremeció. Algo que el Señor nunca puede resistir es el dolor de las personas, de sus hijos, de sus amigos. Sí. Cuando el Señor ve el dolor de
de Marta, de María, de todos los judíos que estaban ahí, que estaban sufriendo por la muerte de este Lázaro, que era, me supongo que alguien querido. El Señor Jesús, cuando ve a alguien necesitado, inmediatamente sale ese rasgo característico en él, la compasión. El Señor siempre tiene compasión del necesitado. Y lo mismo sucede en nuestros días, mis hermanos. Cuando estamos reunidos y alguien está sufriendo y nos damos cuenta y oramos por él, el Señor está presente aquí con nosotros y Él se duele y Él actúa y Él inmediatamente viene a mostrar esa característica en Él, que es la compasión, la piedad, la misericordia, y está presto a solucionar lo que estemos necesitando. Hay cosas que nosotros pedimos y mire, yo no tengo ninguna duda de que Dios puede hacer cualquier cosa por nosotros. Cualquier cosa. Yo no sé si usted ha pensado si es más difícil solucionar el problema en el que usted esté hoy en día, a que Él abrió el mar, o que Él alimentó durante 40 años un pueblo enterito. Todos los días les llegó la provisión, todos los días comieron, nunca tuvieron frío, nunca tuvieron calor. Imagínense que dice que sus trapos, su ropa no se desgastó y le aguantó 40 años. ¿Usted se imagina las hermanas judías en ese tiempo? Diario con la misma ropa. Usted se puede imaginar que no podían abrir el armario y decir: ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? No tengo nada. Mis hermanos, ellas sí que no tenían más que tal vez 2 o 3 cosas, porque las tenían que cargar. Y yo no creo que estuvieran dispuestas a cargarlas. En una ocasión, le voy a platicar, fuimos de vacaciones, iba mi hijo y llevaba a su pareja, a su esposa, y íbamos de vacaciones, y luego llegamos a donde nos íbamos a reunir, para que nos subiéramos al camión. Nos íbamos a ir desde aquí camión hasta Cancún. Y entonces todos llevábamos maletitas y todo esto, y ella llega y estaba bien delgadita, y llega con un maletota de las más grandes que hay en el mercado. Y todos, mire, todos al mismo tiempo, fue la última que llegó, y todos al mismo tiempo volteamos así como: ¿qué onda? Y entonces le digo, dice mi hijo, pues él se dio cuenta y se adelanta y dice: no digan nada. Yo le dije: lleva solamente lo que tú puedas cargar, porque yo no te voy a ayudar. Yo creo que así los mismos judíos en ese tiempo le dijeron a su esposa: mira, solamente lo que tú puedas cargar, porque vamos a pasar años en el desierto. Y entonces esa es una buena enseñanza para las hermanas hoy en día, amén. Bueno, esto no estaba en el libreto, perdónenme. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. La misericordia de Dios siempre aflora, sí, siempre. La necesidad, cuando sus hijos están involucrados, entristece al Señor. El Señor se entristece juntamente contigo. Mira, ahí dice que el Señor lloró juntamente con todos los que estaban ahí, porque sintió la necesidad, sintió lo que estaba pasando. Dice que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y entonces viene algo que va a marcar precisamente el darle la gloria al Señor. Dice: ¿dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Algunos de los que estaban ahí se preguntaban: ¿no podría que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera?
no pudo que hizo tantos milagros hacer algo por su amigo, ¿sí? Ellos solamente pensaban que Jesús pudo haber evitado que muriera, pero por su mente nunca pasó que pensaran que Jesús en ese momento podía resucitar a Lázaro. Todos decían, si él hubiera estado aquí, no pudo haber hecho esto, evitado, no pudo antes de. Y todos daban por un hecho que ya lo que estaba hecho no había vuelta para atrás. No había vuelta para atrás. ¿Y qué lección el Señor le da? Y mire, eso mismo sucede con nosotros. Muchas veces nosotros estamos en medio de problemas y ya vemos todo como ya es un caso cerrado. Ya no puede cambiarse. Ya no puede haber marcha atrás. Ya se divorciaron. Ya se fue de casa. Ya anda en nuestras cosas. Ya sucedió lo que sucedió. Ya incluso ya ni oramos. Pero el Señor nos da una lección. Entonces el Señor, profundamente conmovido, fue al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta sobre ellas. Esta es la tradición judía. Una cueva, metían al cuerpo y sellaban con una piedra. Y el versículo 39, el Señor dice: quiten la piedra, dijo Jesús. Y entonces Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal. Algo característico en un muerto después de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y oró. Y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Él estaba orando. Había estado orando desde antes. Y dice: yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué creen? No sucedió nada. Diario oro y no sucede nada. Llevo tanto tiempo y no sucede nada. Dios se olvidó de mí. Dios no me escucha. Y para sorpresa de todos, el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Está vivo. ¿Qué enseñanza? ¿Qué historia? ¿Cuánta enseñanza encontramos aquí, mis hermanos? El tiempo es bien corto y tuve que decirlo muy rápido y solamente escogí como algunas cosas importantes. Pero mis hermanos, este pasaje está lleno de vida. Está lleno de principios que nosotros podemos entender, que nosotros debemos de leer una vez y otra vez, porque dice: no te dije que si crees. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento habla de creer. El Nuevo Testamento, el Señor siempre nos está llevando a que debemos de creer. Pablo, Pedro, Santiago, todos siempre nos están hablando que debemos de creer, que nuestra fe. El Señor le dice: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hoy celebramos ciertamente la vida. Juan abundó en muchos detalles que nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan que nosotros, mis hermanos, estamos vivos, que Dios nos rescató de la muerte. Y debes considerarte como vivo. Y debes de considerar que no vas a morir, que será una transición. El día que digan que tú moriste, dirán: el cuerpo de fulano murió, pero él sigue vivo. Él
Él sigue vivo. Si es que permaneces, si es que verdaderamente tú estás haciendo algo para estar en el reino de los cielos. Si crees. Esta frase debe impactar nuestro corazón hoy que estamos en medio de problemas. Si crees, verás la gloria de Dios manifestándose en tu necesidad, en tu problema, en lo que estés viviendo. No te preocupes, mira, aunque tus ojos vean que ya pasó el hecho, ya han pasado 4 días, ya huele feo, ya no podemos hacer nada. Hey, Dios sí puede hacer mucho. Dios sí puede hacer mucho. Mucho por lo que tú estás sufriendo. Dios tiene la última palabra. Cierre sus ojos, por favor. Dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios porque usted está vivo. Dígale gracias, Señor, porque tengo vida. Y tu palabra dice que tengo vida en abundancia, no solamente vida. Señor, porque tú me has rescatado, tú me has resucitado. Un resucitado es aquel que estaba muerto. Lázaro estaba muerto y el Señor lo rescató. Tú estabas muerto y el Señor te rescató y te dio vida. Y hoy estamos teniendo vida, tenemos vida. Entendemos y cada día conocemos más de ese Dios maravilloso con el cual un día conoceremos, viviremos a su lado, estaremos con Él. No será un extraño, será algo que solamente vamos a pasar de este cuerpo de vida material a ir espiritualmente a su presencia. Porque Dios nos ha vivificado. Si tú estás vivo, si tienes vida espiritual, te pido que te pongas de pie. Vamos a celebrar la vida. Vamos a decirle: Señor, yo creo que tú puedes hacer grandes milagros, Señor, porque resucitar a alguien muerto no es cualquier cosa. Y solucionar mi problema de esta noche sí es cualquier cosa. Señor, me presento delante de ti. Me presento delante de ti, Señor. Y te doy gracias porque me has vivificado, me has dado vida. Señor, gracias porque me has dado vida. Porque me has sacado de mi manera vana de vivir. Porque me has dado una nueva esperanza, Señor. Porque a pesar de la distancia, nunca llegas tarde, Señor. Porque tú eres más allá que la lógica. Tú funcionas más allá que los pensamientos y que lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Tú vas en contra de la lógica. Tú vas en contra de las culturas. Gracias, Señor. Pongo delante de ti mi vida, Señor, mis problemas, mis angustias, mis necesidades. Con lo que yo no puedo, lo pongo delante de ti, Señor. Señor, haz un milagro en mi vida para glorificar a Dios, a nuestro Padre. Amén. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser.
Disipaste mis temores con tu amor, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. No, no, no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti, Jesucristo eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipa